¿Cómo va? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, casi no me dejan salir de una clase, pero me demoré. Ah, eso vimos, eso Ah, sí, vimos. sí, están en la clase también, en gestión No, eso financiera. vimos que acá no había llegado usted. No, estaba en otra clase y me tocó cortarle corriendo, pero bueno, ya vamos a comenzar nuestra clase en breves minutos. Voy a proyectar pantalla antes de comenzar. ¿Listo? Señor. Voy a cerrar aquí estas presentaciones que tengo de otra clase y estaremos comenzando nuestro encuentro sincrónico. Ujú. Vamos a venir entonces acá a finanzas internacionales. Listo. Y mi hijo todavía está despierto. Ahí lo escucho la huya. Bueno, y voy a proyectar pantalla. En breve minutos estaremos comenzando, ¿vale? Ya tomar un vasito de agua y ya comenzamos. Seco.
Bueno, así, apreciados estudiantes, vamos a comenzar nuestro encuentro sincrónico. Ya compartimos la pantalla. Comenzaremos nuestro encuentro sincrónico. Apreciados, yo tenga con ustedes, estaba más seco. Desde las 5 de la tarde aquí no aguanto más. Voy a tomar un vasito de jugo en naranja. Bueno, estoy viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, apreciados? Sí, señor. Esa es una presentación. Bueno, contenido de hoy, vamos a mirar la introducción de la construcción de principios, el objeto y la descripción respecto a lo que es la balanza de pago. Para tener en cuenta cada uno de los elementos. ¿Qué entiende usted por balanza de pago, apreciados estudiantes? ¿Qué concepto tienen ustedes por balanza de pago? Apreciados. Apreciados. Balanza de pago. Registro de Profe, es pago. un sistema donde se registran todas las transacciones realizadas entre un país y el resto del mundo. Sí, bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos entender como balanza de pago la descripción de los ingresos o los pagos que se tienen con los activos externos, ¿sí? Activos externos, y se registran todas las transacciones de bienes y servicios de otros recursos reales financieros de un país con el resto del mundo. Básicamente, a eso hace referencia a lo que es la balanza de pago. Dentro de la parte de introducción y de principios de construcción, encontramos entonces nosotros que la balanza de pagos es un registro que resume sistemáticamente las transacciones económicas de un país, como hacíamos mención, y esas operaciones están dentro de los residentes y los no residentes, ¿sí? Está representado frente a ellos. Por tener como objetivo diferente la balanza de pago, se puede limitar una forma precisa de los agentes económicos dentro de la economía e incluyen las transacciones que no hacen parte de esas operaciones que clasifican básicamente la parte de créditos y los débitos dentro de la compañía. Acá hace referencia a eso, que cada registro está representado básicamente en la salida de los recursos reales de esa compañía o del país mediante la reducción de activos financieros y aumento de pasivos. Y los débitos en la entrada de recursos reales y el aumento de los activos financieros y la disminución de esos pasivos. El balance neto de toda economía debe ser cero. Para que esto suceda, el crédito debe ser igual al débito, que es lo que nosotros llamamos la partida doble, ¿sí? Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Debido básicamente a las deficiencias de las informaciones de ambos lados y cada operación básicamente siempre debe estar presentada o se presenta mediante las razones que existen dentro de cuentas omisas o dentro de la situación del país. El objeto de la descripción básicamente hace parte o referencia a un territorio geográfico administrado por el gobierno dentro de las políticas de bienes de capital que circulan libremente. Asimismo, miramos que esa parte conceptual hace parte de la residencia, que son todos esos agentes cuyo principal objeto tiene como interés encontrar un territorio que consideran residentes. Básicamente hace referencia a ese interés en el cual operan a largo plazo los establecimientos y la permanencia de los casos individuales. Dentro del objeto de descripción aparecen las transacciones y las transacciones hacen referencia a ese flujo económico que refleja la creación, la transformación, el intercambio y transferencias, asimismo como el valor económico que involucra el traspaso de las propiedades de bienes o activos financieros mediante la prestación de un servicio suministrado mediante la mano de obra de recursos de capital dentro del país. Eso comprende básicamente las transacciones reales que ahora veremos a continuación, una estructura de esa balance de pago en el cual está representado esos bienes, esas rentas, esos ingresos y factores productivos mediante las transacciones financieras correspondientes a lo que es el activo y el pasivo financiero de las compañías del mundo. En ese objeto de descripción aparece lo que llamamos valoración. Y la valoración son las realizaciones de acuerdo
a los precios de mercado o al valor hipotético en el cual tiene unos elementos dentro de la valoración que aplican de las operaciones reales financieras de la compañía. Asimismo, las unidades de las cuentas y las conversiones dentro de un país y el otro, que básicamente es como mirar la unidad de medida. Dentro de un país puede ser un dólar americano con el peso colombiano mediante la aprobación de la balanza de pago, en el cual vamos a mirar cuál prevalece frente al corto o al largo plazo. Dentro de ese objeto miramos que hay una unidad de cuentas y conversiones. Ahí aparece lo que es el criterio de las aplicaciones del momento, en el cual aparecen las transacciones o causaciones de un ente económico o un intercambio transferido. Asimismo, el principio de causación, recordemos que básicamente lo que buscamos aquí es que esos hechos, de acuerdo en el momento que la situación ocurra, los hechos económicos ocurran, debemos de causarlos, esos activos financieros o no financieros. Dentro de esos momentos registramos entonces también lo que consideramos las transacciones de sentido de traspaso de propiedad en caso de bienes que corresponda al tema de embarque, de recibo de mercancía, la parte de frontera del país, con base a los documentos de la aduana. Son básicamente los momentos cuando vamos a registrar dentro de la balanza de pago, vamos a hacer este registro de bienes y servicios que entran a nuestro país. En la práctica, básicamente se emplea la estadística de comercio exterior basada en los documentos aduaneros, en el cual reflejan el cruce físico de bienes de frontera nacional y aduanera para aproximarse en un momento de producir el traspaso de la propiedad. Otro elemento muy importante son las cuentas que componen la balanza de pago, que es lo que vamos a mirar a continuación. ¿Qué componen esa balanza de pago? Que mediante ello vamos a encontrar lo que es el déficit o el superávit que puede tener dentro de un país, como mencionábamos anteriormente, el débito y el crédito. Lo que buscamos básicamente es que tenga un punto de equilibrio, pero por lo general siempre no nos da ese punto de equilibrio. Entonces, definimos aquí lo que es la balanza de pago. Básicamente, esos componentes, mediante el registro del tema de divisas, la naturaleza de la transacción, que puede dividirse en reales y financieras. Cuando hablamos de las cuentas, básicamente, existen cuentas corrientes, cuentas de capital y cuentas de error o omisiones. Las cuentas corrientes comprenden un conjunto de todas las transacciones reales que registran las transacciones de bienes y servicios, de ingresos primarios e ingresos secundarios, ¿sí? Entonces, básicamente aquí miramos que son todas las transacciones que nosotros podemos percibir realmente cuando nos entran a nuestro país. Y la cuenta de capital se registran básicamente los recursos entre el país y el resto del mundo que dan lugar a los cambios de tendencia de activos y pasivos externos, es decir, lo que está por fuera. Aquí miramos las cuentas de errores o omisión que tienen como propósito igualar los débitos y los créditos totales en toda la balanza de pago. Aquí básicamente vamos a mirar es como una paridad frente a lo que son los ingresos o los créditos y el débito. Aquí dentro de las cuentas de comprobante de balance de pago miramos que una implicación del hecho o de la balanza de pago se puede elaborar dentro de las prácticas o fuentes de diversas apariciones en el cual pueden entender esa contabilización entre el débito y el crédito, en donde miramos que hay un saldo entre débito y crédito, como podemos mirar dentro del Banco de la República, nos aparecen un enlace que nos llama, aparece balance de pago, puede ser anualizado o en resumen, y miramos esas salidas o esos ingresos, como también podemos mirar la clasificación que a continuación miraremos para poder determinar si hay déficit o hay superávit. Aquí encontramos entonces dentro de esa balanza comercial, básicamente la balanza comercial de bienes implican el traspaso de propiedad de efectivo, impulsando entre el residente y el no residente, imputable entre el residente y el no residente. Asimismo, incluye las operaciones de comercio generales, las operaciones especiales, no incluye las compras de viajeros en el exterior ni los movimientos de mercancía que no implican el traspaso de propiedad y las mercancías. Asimismo, miramos que la balanza de servicios son registros de todas esas transacciones externas de servicio, siendo un servicio de resultados de actividades productivas y que modifiquen el estado y las unidades consumidas para poder facilitar el intercambio de los productos o los activos financieros. Dentro de los renglones de la balanza de servicio, podemos establecer entonces que
Encontraremos los servicios de manufacturas, los insumos físicos, que son propiedad de otros. Asimismo, con el mantenimiento de reparaciones no incluidos en otras partes, la parte de transporte, los viajes, las construcciones, los servicios y seguros, las pensiones, los servicios financieros, el cargo de uso de propiedad intelectual, las comunicaciones de información e informática, otros servicios empresariales, la parte de servicios personales y culturales, y asimismo la parte recreativa y los servicios de gobierno. Dentro de esa rentabilidad de factores, ingresos primarios, encontramos los ingresos y los egresos que están originados por el uso de provisiones de factores de producción, donde reflejan esos ingresos percibidos y los suministros del exterior de activos financieros bajo la mano de obra y los recursos naturales. Tanto como los ingresos y los egresos se clasifican en dos categorías: la renta de inversión y la remuneración de empleados. La renta de inversión hace parte de esa renta de factores originada dentro del uso de capital que segrega las inversiones directas de la renta de la inversión mediante las carteras o las inversiones de activos de reservas. Y la remuneración básicamente son la renta originada del uso del trabajo que responde al salario, los sueldos y las prestaciones sociales. Lo que son las transferencias corrientes, básicamente son las contrapartidas contables de los movimientos reales o los financieros, ya que son voluntariosamente o son obligatoriamente bajo las prestaciones de bienes y servicios. Y tienen dos categorías, que son las remesas y otras que son las que a continuación estamos presentando. Esta información, como ustedes pueden ver, la podemos descargar también del Banco de la República, en la parte de balanza de pago, cuenta corriente, balanza de pago, nos aparece resumida o nos aparece general, en donde básicamente aquí vamos a encontrar cada una de las cuentas que hacíamos mención, como son los bienes y servicios, que es el A. Encontraremos también la parte, lo que son los bienes de exportación, las importaciones, los servicios, lo que son las exportaciones, y cada una de las cuentas que manejan las exportaciones y los años y los movimientos que han tenido frente a un año y el otro año. Básicamente aquí lo que podemos también analizar es con base en un análisis vertical. ¿Y qué es un análisis vertical? Mirar, frente a un año y el otro año, ¿cuál han sido esas diferencias que podemos encontrar frente a los años y sacar conclusiones cómo ha sido el comportamiento de nuestro país de acuerdo con las cuentas, en este caso la cuenta corriente, que hacen parte de los ingresos y egresos dentro de la compañía? Aquí encontramos la parte de rentas. Como miramos acá, básicamente las cuentas corrientes en parte de la sumatoria de las cuentas, en este caso de bienes y servicios, y sumaríamos aquí lo que son las rentas de factor de ingreso primario, que era lo que hacíamos mencionar hace poco, y la C, que va a ser la transferencia corrientes. Dentro de la renta de factores primarios encontramos lo que son los ingresos, que son las rentas de inversión, las inversiones directas que manejamos. En este caso también serían las inversiones de cartera, otros tipos de inversiones, los activos de reserva, la remuneración de empleados, la renta de inversión, las inversiones directas, lo que son la parte de cartera, los activos de reserva. Y de transferencia, básicamente son esas remesas y otras transferencias que nos llegan a nosotros. A partir de ahí, entonces, miramos que podemos estructurar lo que es la balanza de pago de un país. Teniendo en cuenta eso, entonces podemos entender que los registros de las cuentas corrientes, básicamente es una persona que reside en el exterior y envían donaciones para, digamos, conformar una biblioteca o una fundación, envían un recurso, ¿sí? La donación está evaluada aproximadamente en $20,000. Debemos hacer ese registro porque no toma una persona residente en el exterior que envía una donación a nuestro país. En este caso, la afectación solo la cuenta corriente es particularmente se ve modificada bajo la subcuenta de bienes y servicios y transferencias, aunque en los libros sean una importación pagada de los bienes que ingresan al país y deben registrarse en un valor en dólar, debido a que es una donación que no tiene contraprestación monetaria dado que es una donación, ¿sí? Y todas las transferencias tienen como registro contable las entradas o como es salida considerada básicamente la transferencia. Básicamente lo miramos en este ítem que habla de las transferencias corrientes, que es un ingreso que están en nuestro país bajo un tema de donación, una transferencia que estamos desarrollando. Dentro de ese registro de cuentas corrientes, ¿cómo podríamos hacer ese registro de cuentas corrientes bajo la balanza de pago? Entonces, una persona como es residente en el exterior y envía esa donación,
para conformar la biblioteca de una escuela rural en Colombia, aquí está cierto, que está evaluada por $20.000. El registro que debemos de realizar entonces bajo la cuenta corriente, inicialmente en la cuenta corriente, como no está entrando en este caso, ese recurso bajo una donación, debemos de registrarlo en bienes de importación, ¿sí? Y en este caso registraríamos también la otra cuenta que sería transferencia. Aquí podemos notar entonces que está la partida doble entre la entrada y entre la salida frente al tema de la donación en cuanto a la importación. En cuanto a las cuentas financieras, las cuentas financieras básicamente están los registros de transacciones que están relacionadas mediante el traspaso de propiedades de activos y pasivos financieros. De esta economía está frente básicamente todo el mundo, y en Colombia se utiliza la clasificación de las categorías funcionales. A partir de ahí entonces podemos entender que las inversiones pueden ser directas cuando reflejan el interés o se obtiene una participación duradera. Y las inversiones de cartera son transacciones en un título de participación de capital o título de deuda. Asimismo, miramos la parte de derivados financieros, la parte de otras inversiones que puedan obtener dentro de la compañía o activos de reserva o el Estado. Dentro de esta estructura de balance de pago podemos entender entonces las cuentas financieras, en donde nos hace referencia a los pasivos, ingresos de capital de los extranjeros, donde básicamente aquí hacemos una ecuación de lo que son las inversiones extranjeras directas, las inversiones extranjeras de cartera y los préstamos y créditos externos. En donde en la parte de inversiones extranjeras de cartera, que vamos a colocar todos los rubros que hacen parte de esas inversiones extranjeras del sector público, del mercado internacional, así como el mercado local, en el caso de los test, del sector privado y del mercado internacional y el mercado local. Y en los préstamos, aquí básicamente son esas obligaciones financieras que adquieren mediante el sector público, préstamos de corto o largo plazo, mediante la clasificación que estamos viendo. Aparece otro ítem muy importante que son los activos, que son la salida de capital colombiano. En la salida de capital colombiano aquí podemos encontrar las inversiones directas de los extranjeros. ¿Sí? Cuando ellos sacan su recurso, otras inversiones hacen parte son inversiones del exterior, del sector público, las inversiones de cartera, y existen otros instrumentos financieros como son los derivados financieros que hacen parte de los ingresos y egresos o activos de reserva dentro de un país. Aquí podemos mirar rápidamente entonces lo que son las cuentas corrientes, las cuentas financieras y los errores de omisiones, en donde básicamente desarrollamos una ecuación y lo que buscamos en esa ecuación es donde las cuentas corrientes y la cuenta financiera, mediante el error, nos dé el saldo cero para tener la partida doble. Esa cuenta corriente que tuvimos y las cuentas que tenemos acá financieras, como hacíamos mención, la diferencia se debe constituir como un error o omisión para que nos dé el saldo cero. Dentro de los registros de transacción financiera y errores de omisión, un ejemplo puede ser una empresa que importa una máquina valorada en $5 millones que indique que el registro debe hacerse a un pago mediante un giro bancario y el pago se hace mediante un cobro en el exterior a una carta de crédito en el cual otorga un banco en el extranjero, se desconoce la forma de pago. Entonces, aquí podemos entender que estos casos de importaciones de mercancía que se registran en la cuenta corriente de bienes por $5 millones con signos negativos, pues es una salida de recursos o una salida de débito. Mientras que la otra forma de crédito, que va a ser un aspecto positivo, en el cual vamos a encontrar la contrapartida y vamos a encontrar la variación dentro de la reserva internacional o las cuentas financieras o inversiones que tienen bajo el error de omisión que podemos encontrar mediante la transacción. Así como podemos entender que ese registro básicamente puede tener signo positivo o negativo dependiendo la forma como manejemos nos diga nuestra transacción o hacer ese estado financiero dentro de la balanza de pago. Otro elemento muy importante es la posición de inversión internacional. Básicamente acá se hace referencia a esa posición de inversión internacional. Es una cuenta estadística que presenta el valor de composición en el momento determinado. Los activos financieros
de residentes de una compañía o una economía son títulos de crédito. Como miramos, existen muchas inversiones. No sé si en la clase pasada estuvimos hablando del caso de Silicon Valley Bank. Se los presenté, no sé si lo lograron ver, apreciados estudiantes. Un pequeño video de Silicon Valley Bank donde hacía referencia de la situación financiera de un banco en el cual tuvo un declive financiero el año pasado y hubieron muchos inversionistas. De hecho, en Colombia también cayeron muchas personas porque se dedican básicamente al mundo de la tecnología, a prestar dinero, y eso tiene implicaciones directa o indirectamente con el país. Lo mismo pasó con la gran recesión. No sé si en algún momento de su carrera vieron eh, la gran recesión del 2009. Apreciados. ¿Lograron ver ese documental? En sí, que hablaban de las cuotas de cupón cero, que básicamente miramos que muchas personas se endeudaron para adquirir vivienda, que a nosotros de otra manera en Colombia tuvimos una incidencia con el Banco Central Hipotecario, con el UPAD, tuvimos una incidencia muy importante ahí también. Entonces son un aspecto muy importante que todo ese mercado internacional, directa e indirectamente, va a incidir con nosotros por la situación, y el ejemplo más claro fue lo sucedido con Silicon Valley Bank. Dentro de eso aparecen diferentes activos financieros, como son los títulos de crédito, de residentes. Miramos que hay personas que asimismo también hacen inversiones en el extranjero. Todos esos recursos se nos van debemos hacer ese registro, esa contabilidad, para conocer también lo que es el Producto Interno Bruto de nuestro país. A partir de ahí, entonces, miramos que dentro de la balanza de pago agregamos lo que es el macro, la parte macroeconómica, donde tenemos las variables del consumo, de los ingresos, para poder construir el Producto Interno Bruto, como le indicaba a continuación. A partir de ahí encontramos lo que es el concepto de déficit o superávit dentro de la balanza de pago. Y cuando nosotros hablamos básicamente del déficit y la balanza de pago, solo puede establecerse separando una partida de las otras con arreglo a un criterio económico que no tiene un tipo contable bajo el saldo positivo, el saldo negativo. Hablamos de déficit básicamente cuando nuestro saldo es negativo. Si los ingresos son menores que los gastos, vamos a tener un déficit. Y si los ingresos son mayores a los gastos, ahí vamos a tener un superávit. A eso básicamente hace referencia a lo que son los superávit mediante la balanza de pago, en el cual básicamente lo que miramos es compensar ese desequilibrio frente a cada uno de los rubros. El problema de definir el concepto de equilibrio básicamente equivale en elegir o trazar una línea de dos sucesiones. Por lo general se acude a un criterio por encima de una línea en un renglón donde hay una transacción, donde podemos entender básicamente las compensaciones para poder realizar cada uno de los elementos dentro de la balanza de pago. Es decir, que hemos de posicionar por encima de la línea de los renglones de las transacciones de carácter autónomo, y así entender entonces la balanza corriente que esté por encima de la línea, la balanza básica, el capital que de largo plazo y la balanza global dentro de las variaciones. Es ahí donde es muy importante tener en cuenta que los problemas a definir ese desequilibrio equivalente se puede tener en cuenta básicamente acudiendo a los criterios y colocar por encima esa línea en el renglón de la compensación. En ese sentido, dentro del sistema financiero, nosotros lo miramos en el clase pasada, es importante tener en cuenta las situaciones que pasan dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, teniendo en cuenta esos cambios, como les comentaba hace poco, lo que sucedió con Silicon Valley Bank, que era una compañía que muchas personas invertían, que no solamente eran personas de Estados Unidos, sino también colombianos, que tuvo una incidencia muy importante, en el cual les voy a compartir a continuación ese pequeño video. Silicon, ujú, en el cual va a ejemplificar en ese corto video lo sucedido con Silicon Valley Bank.
Profe, dejas de compartir pantalla y no se escucha el video. Antes, el que compraba ropa para dejarla en el closet. Profe, no se escucha. Si ya están viendo la pantalla, por favor, y escuchan. No se escucha, ¿Ahora sí está en silencio. ¿No? California Bueno, es ya uno le voy a Profe, yo sí lo enseñar entonces acá. escucho. Ahí ya. de todo Estados Ok, Unidos. Yo también lo escucho, profe. También uno de los más caros. listo. Ya le comparto entonces este pequeño video, Bueno, Silicon Valley Bank. Video muy corto. Pareciera que Silicon Valley Bank tiene su muerte asegurada. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. El martes empieza a haber un rumor de que Silicon Valley Bank puede estar quedándose sin plata. Right, America's 16th largest bank has collapsed. Well, regulators have closed Silicon Valley Bank. Ese es el lío. El lío es que un montón de empresas se van a morir. Silicon Valley Bank ha quebrado. De repente ya no van a tener esa plata. Los bancos no tienen la obligación de guardar tu plata. Yo entiendo que suena muy extraño, como que, ¿cómo así que si le metí $100,000 no tienes ni $100,000? O, ¿cómo así que Freddy cree que yo tengo $100,000? A duras penas tengo $1,000. O, ¿cómo así que Freddy cree que tiene $1,000? ¿Ustedes tienen dinero? Pero Silicon Valley Bank es un caso distinto porque Silicon Valley Bank era el banco del emprendedor. Los emprendedores, las personas que creamos startups, somos gente rara. Porque somos empresas que de un día para otro no tenemos nada y de repente levantamos capital de inversión en millones de dólares y en general nadie confía en nosotros. ¿Quién confía en nosotros? Silicon Valley Bank. Cuando una compañía de etapa temprana, cuyos fundadores no tienen historia crediticia, necesitaba abrir una cuenta bancaria para pagar nómina, para recibir capital de inversión en un banco que fuera confiable y que permitiera generar préstamos, que permitiera tener un lugar claro donde se pudiera colocar el capital de trabajo y que tuviera prestigio, se usa Silicon Valley Bank. Porque, ¿por qué no? Cuando Platzi empezó y nosotros pasamos por Y Combinator nos ayudó a crear una cuenta en Silicon Valley Bank. Y Silicon Valley Bank ha sido un gran acompañante y un gran partner hasta esta semana, donde, por lo menos al momento de grabación de este video, pareciera que Silicon Valley Bank tiene su muerte asegurada. Todo empezó cuando la semana pasada, la tercera semana de marzo, un banco nuevo, relativamente, llamado Silvergate, se murió. Y eran los bancos donde la gran mayoría de las empresas de cripto tenían su plática. Al morirse este banco, hace que mucha gente entre en pánico y tengan en mente que todos estamos medio asustados por la caída de FTX, la empresa estafadora de cripto súper famosa de SBF, Sam Bankman-Fried, del que hemos hablado acá en Platzi. Más o menos al mismo tiempo que este banco se murió, Silicon Valley Bank se dio cuenta de algo. En el 2020 y en el 2021 les metieron muchísima plata, diferentes empresas, porque en el 2020 y el 2021 es la época en la que las startups más dinero levantaron en la historia reciente. Startups de América Latina, startups de Estados Unidos, de India, de todas partes. Y como el Silicon Valley Bank es el banco confiable en el que los inversionistas siempre confiaban, de hecho muchos inversionistas tienen su capital operativo para invertir en ese banco y simplemente lo pasan de sus fondos de inversión a otras compañías. Cuando hacen una inversión, pues simplemente se abren muchas cuentas de compañías. Esto hizo que al tener tantos assets pensaran, uy, tenemos que pelear contra la inflación. Y empezaron a hacer inversiones comprando activos. Porque típicamente los bancos no tienen la obligación de tener el 100% de tu dinero en caja. Yo entiendo que esto va a hacer que muchos de ustedes digan, sí, es que todos los bancos son una estafa, etcétera. Pero tengan en mente que esto es muy complicado y que el dinero no es como uno cree que es. Es más complicado de lo que uno cree. Y a veces pasan estas cosas. ¿Qué pasó? No es que el banco esté mal. No es como que de repente el Silicon Valley Bank haya cometido un error. Esto no es como lo que pasó con Enron o lo que ha pasado con otras grandes estafas. Lo que realmente pasó es que necesitaban liquidez y para tener esa liquidez, es decir, para tener capital bancario y poder dárselo a las empresas que empezaron a quemar más plata en el 2022 y en el 2023, lo necesitaban para pagar la nómina o para hacer otras inversiones propias. Entonces empezaron a vender los assets que tenían pendientes, los assets que no eran líquidos. Al vender esos assets, terminaron perdiendo plata.
tenían una cantidad de dinero en miles de millones de dólares, si no estoy mal, eran como 2.500 millones de dólares, y terminaron vendiendo y les dieron como 1.800 millones de dólares, que puede sonar como una cantidad absurda de dinero, y lo es, pero también tengan en mente que es un banco. El punto es que perdieron plata. Es problemático, pero no es tan problemático. Y luego fueron a vender acciones de la compañía para también cubrir los problemas de liquidez. El lío es que como tenemos el temor de lo que pasó con FTX, de lo que pasó en la crisis global financiera con las diferentes empresas de bancarias y financieras, de lo que pasó con Enron, con Merrill Lynch y todas estas historias, pues que hay una especie de pánico ya instalado en el mercado. Y esto pasó al tiempo en el que tenían que ser públicas estas cosas, porque Silicon Valley Bank es una empresa pública. Entonces se cae la acción. La acción se cae por acá. Vamos a poner un gráfico donde vamos a ver cómo la acción se desploma. Y cuando la acción se desploma, la gente se muere del susto. Y el martes, tengan en mente que en este momento, mientras grabo este video, es el viernes. El martes empieza a haber un rumor de que Silicon Valley Bank puede que tener un problema y puede estar quedándose sin plata. Y ese rumor empieza a crecer. Y entonces los inversionistas se ponen en dos bandos. El bando de no hay ningún problema, Silicon Valley Bank es un banco sólido, que sería el bando normal. Y el bando de, oh por Dios, no podemos, incluso si hay un 5% de probabilidad de que esto salga mal y que la plata quede atrapada, hay que hacer algo. ¿Y qué banco termina ganando? Termina ganando el bando de sacar la plata. Porque el problema es que con que un 5 o un 10% de las personas saquen la plata, es suficiente para que otro 5% saque la plata, otro 5% saque la plata. Miren qué interesante que justo mientras voy caminando por acá salen estos NFTs. ¿Se acuerdan de la cosa que fracasó, los NFTs? Y otro saque la plata, y otro saque la plata. Para el miércoles, en muchos grupos de emprendimiento, muchos grupos de fundadores de startups, de repente todo el mundo quería sacar la plata. Todo el mundo quería. ¿Por qué no sacar la plata? Porque si yo tengo mi dinero de mi compañía en Silicon Valley Bank y tengo el miedo de que me van a bloquear el dinero del Silicon Valley Bank, existe una probabilidad muy alta que no pueda pagar la nómina, que no pueda pagar sueldos, que no pueda pagar a proveedores y que mi compañía deje de operar. Yo necesito que la compañía opere. Muchas compañías, no necesariamente tienen que ser grandes, compañías que tengan cantidades pequeñas de dinero en el banco, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, que de nuevo, ustedes dirán eso es mucha plata, pero dividan 3 millones de dólares, dividan 1 millón de dólares por 50 empleados y piensen cuántos meses de sueldo es eso. Y van a entender que no es tanto dinero. Y de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del problema de Silicon Valley Bank. Retomemos. El banco necesita liquidez por si acaso y hace una serie de movimientos vendiendo sus assets que no son líquidos, que simplemente es tener cash, es tener dólares, con el objetivo de estar listos en caso de que la gente necesite la plata. En esos movimientos pierde dinero y eso se hace público y al mismo tiempo están tratando de vender acciones del propio banco por el mismo objetivo de generar liquidez. Eso genera un pequeño micropánico que hace que las personas le pidan al CEO, oiga, háblenos. El CEO de Silicon Valley Bank hace una llamada por Zoom con inversionistas y con clientes, esas llamadas son públicas, donde el CEO dice, todo va a estar bien, no hay ningún problema, no hay que escapar del banco, no entren en pánico. ¿Y qué es lo que la gente escucha? ¡Pánico! Y todo el mundo empieza a sacar la plata, primero en silencio. Founders Fund, que es el fondo de inversión de Peter Thiel, empieza a los fundadores en los que han invertido saquen la plata del Silicon Valley Bank. Otros fondos de inversión lo empiezan a hacer, donde fondos como por ejemplo el de Mark Suster en Los Ángeles empiezan a tuitear, no hay ningún problema, Silicon Valley Bank es un banco sólido. El lío es que la noche anterior Moody's, que es una de estas empresas que pone ratings, como por ejemplo lo que hace Data Crédito en Colombia, ratings de crédito, le baja un puntico a la calidad del crédito del Silicon Valley Bank. No es lo suficientemente importante y al siguiente día Moody's le volvió a subir otro puntico en la calidad del crédito, pero fue lo suficiente para incentivar un terror más grande. Y sumado a que el CEO les dijo a todos que no entren en pánico, pues por supuesto que la gente empezó a actuar en pánico y empezaron a sacar la plata. Esto es una investigación del gobierno de California demostrando que el Silicon Valley Bank tenía finanzas sólidas, que lo que pasó fue que hicieron una venta en la que perdieron 1.8 billion dólares, 1.800 millones de dólares, y eso hizo que a pesar de que las finanzas eran sólidas, la gente se asustara y retiraron de un solo golpe 42 billion dólares, 42 mil millones de dólares, lo que los dejó en un balance con números negativos de 958 millones de dólares, es decir, casi 1.000 millones, casi 1 billion dólares. Y eso es
lo que termina matando el Silicon Valley Bank. En un punto, más o menos a mediados del jueves, entre el miércoles y el jueves, el Silicon Valley Bank empezó a retrasar los pagos. Y el problema es que muchas empresas no estaban poniendo su plata realmente en las cuentas de ahorros o cuentas corrientes del Silicon Valley Bank, sino en un tipo de cuenta que se llama Sweep, que en resumen es como uno de esos fondos de interés colectivo de inversión a largo plazo, donde uno pone la plata para que le genere un porcentaje de rendimiento. Eso es una buena idea, entre comillas, pero tiene una mala circunstancia. Y es que cuando uno tiene la plata en un fondo de ese estilo, termina pasando que esa plata eventualmente no se puede extraer. Las sweep accounts o estos fondos de interés colectivo tienen unas reglas. Una de esas reglas es que típicamente la plata no se puede sacar inmediatamente. Uno se demora más o menos unas 24 a 72 horas en extraer el dinero. El peligro cuando hay uno de estos bank runs o forraditos bancarios, cuando todo el mundo intenta sacar la plata, es que si todos intentan sacar el dinero al mismo tiempo del banco y el banco no tiene la plata para dar el dinero a todo el mundo, entonces eventualmente no van a tener tu dinero y lo que van a hacer es bloquear las transacciones. Y eso fue lo que pasó. Más o menos alrededor del mediodía del jueves se empiezan a alentizar los procesos del Silicon Valley Bank y empiezan como a no responder. Y la razón es porque pues no había suficiente personal dentro de la compañía. Y esto es una compañía gigante con miles de empleados. Esto no es culpa del Silicon Valley Bank. Esto simplemente es lo que pasa cuando pasan estos momentos de pánico financiero. Y eso es otra cosa que quiero mencionarles. Van a haber muchas personas cuyo comentario va a ser, no, es que el sistema financiero es una estafa, es que todo esto es una conspiración de Soros y de Murdoch y de... No, no es nada de eso. La vida no es tan conspiratoria, es mucho más simple. Si todo el mundo intenta sacar la plata de un banco, el banco se queda sin plata y entonces va a frenar las transacciones. Al frenarlas, pues muchas personas se les congela su dinero. Cuando pasó la última crisis global financiera, donde hay bancos que efectivamente sí son criminales, hay bancos que han cometido crímenes con el dinero, este no es el caso. En esa última crisis global financiera, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal entraron para evitar que los bancos fallaran y le dieron dinero adicional a los bancos para sobrevivir, que no es tan mala idea porque si no lo que termina pasando es que la gente sale a las calles y le prende fuego al país, por supuesto. Y es una ventaja de que este es el país que imprime el dinero de transacción más importante del mundo. Tiene sus desventajas, que la inflación, no hablemos de eso no es el video. El tema es que existe un seguro. El seguro se llama FDIC y te asegura la platica que tú tengas en el banco, pero con un límite. El límite es $250,000 porque está diseñado para retail, está diseñado para clientes B2C, para personas naturales. No está diseñado para empresas, empresas que tienen el dinero de la nómina en el banco. Y si tú lo tenías en un sweep account, pues más difícil. En un punto, el banco empezó a bloquear directamente en el sitio web las transacciones y ya no podían responder las llamadas. Y en otro punto, directamente dijeron, no hay wires, no se puede transferir la plata, perdón. En el proceso, el CEO de Silicon Valley Bank intentó levantar capital de inversión para sobrevivir, pero nadie le dio dinero, porque eso es lo que pasa. Cuando tú tienes una necesidad y tu empresa está débil y necesitas la ayuda de los inversionistas no te van a ayudar. Los inversionistas huelen la sangre y escapan, siempre, sin excepción. Sin excepción. Y esto simplemente es una confirmación de la regla. Esto me pasaba a mí toda la vida. No recuerdo la última vez que un inversionista me ayudó con capital. Me ayudan con consejos y me ayudan con su cariño, pero no me ayudan con capital. Los inversionistas quieren hacer crecer su plata, no rescatar gente. Y entonces terminamos en lo que pasó esta mañana. Esta mañana, el gobierno del estado de California intervino y, en términos prácticos, cerró el Silicon Valley Bank. Y ahora hay un proceso federal en el cual la gente tiene que llamar a un número telefónico a las empresas para recuperar el dinero de que no hayan logrado sacar. Las empresas que lograron sacar su dinero del Silicon Valley Bank pues están bien porque lo lograron sacar, pero bien entre comillas, porque cualquier banco está expuesto a esto. Uno dirá, no, yo lo metí en JP Morgan, en Morgan Chase, lo mandé al Bank of America, lo mandé a este otro banco u otro, entonces estoy seguro. Y la realidad es que nada te garantiza que eso sea verdad. Nada te garantiza que Banco X vaya a triunfar por completo. Eso fue lo que pasó con muchos otros bancos en la crisis global financiera, que no creía que eran súper sólidos y no. Esto lo único que pasó es por pánico. El Silicon Valley Bank era un banco normal haciendo cosas normales. Y por supuesto, su exposición a cripto, el momento de la historia en el que estamos viviendo, la crisis financiera muy particular que afecta a tecnología, los afectó de una manera más fuerte. Y en términos simples, ¿qué pasa ahora?
Si sacaste tu plata en tu compañía Silicon Valley Bank, pues nada, estás bien. Pero si no alcanzaste a sacarla, en este momento tu única opción es esperar a que el gobierno lentamente te la devuelva, que puede demorarse un mes, 2 meses o 3 meses. Pero muchas empresas no tienen un mes, 2 meses o 3 meses. Y ese es el lío, que si no tienes plata para pagar la nómina, para pagar proveedores, para pagar servidores, excepto que tus inversionistas te rescaten dándote una transferencia de dinero rapidita, y en mi experiencia eso nunca pasa. Una gran amiga estaba lista para triunfar, pero le faltaban 10 días más de runway, y los inversionistas que ya le habían metido más decenas de millones de dólares no le dieron 6 millones de dólares que hacían falta. Prefirieron perder decenas de millones de dólares a dar los 6 millones de dólares que le hacían falta, porque los inversionistas invierten en crecimiento, no invierten en rescates. A pesar de que en ocasiones eso no es lo correcto, pero es que esas son las reglas. Y muchas veces no es porque sean malignos, ¿saben? Muchas veces es porque las reglas internas, que los llaman como reglas fiduciarias, obligaciones fiduciarias, de los fondos, no les permiten hacer eso. Y entonces las empresas se mueren. Ese es el lío. El lío es que un montón de empresas se van a morir. Un montón de empresas que tenían 1, 2, 3, 5, 6 meses de esperanza de vida representado en plata en el banco, de repente ya no van a tener esa plata porque no la van a poder sacar del Silicon Valley Bank. Técnicamente sí la tienen, pero ¿qué pasa cuando la gente se empiece a ir? Cuando los clientes empiezan a no pagar. ¿Cuántos de ustedes que tienen empresas B2B no van a recibir el dinero de sus contratos porque está atrapado o estaba atrapado en lo que era el Silicon Valley Bank? Un banco de tradición, un banco prácticamente seguro. Esas cosas pasan. Y no es una conspiración, no es que el sistema financiero esté roto, o sí está un poco roto, pero no desde la perspectiva que uno cree, es simplemente naturaleza humana y pánico. Esto es como un tornado, esto es como un terremoto. Esto no lo soluciona cripto, porque ese es el otro comentario. Oh, cripto es la solución. No, la solución es simplemente diversificar, diversificar y encomendarnos al sagrado rostro en ocasiones, al sagrado rostro, a Jesús financiero, porque de otra manera ser responsable y tener diversificado nuestro portafolio suena la única opción. Y por supuesto, la cosa fundamental. Cuando hay un problema en una startup, se soluciona vendiendo. Cuando se acaba la plata, ¿qué se hace? Vender más. Cuando se mueren los founders, se vende más. Cuando hay una crisis, se vende más. Todos los problemas en una compañía se solucionan vendiendo más. Si estás afectado por el Silicon Valley Bank, te deseo lo mejor. Busca información del seguro de FDIC. Si trabajas en una empresa cuyo dinero está en el Silicon Valley Bank, pregúntale a tu CFO, a tu CEO, a tu jefe, cuál es el plan. Y suerte para todos. Esto no es el fin del mundo, esto no es el apocalipsis, pero esto sí que puede causar un efecto de dominó, una bola de nieve, que ojalá no nos afecte a todos. Porque es muy fácil burlarse e inventar cosas, pero la industria de la tecnología es la industria más bonita del mundo y es uno de los mecanismos de resolución y superación de pobreza más importantes que hemos visto en nuestra región. Que nos vaya bien nos hace mejor a todos, y que nos vaya mal nos afecta a todos. Y si trabajas en el Silicon Valley Bank y si te puedo ayudar en algo, estoy feliz de ayudarte en lo que necesites. Bueno, preciados estudiantes, ¿qué pudimos comprender frente al video que acabamos de enseñar? A ver, ¿qué reflexión les dejó? Apreciados. Profe, yo no le presté casi atención porque muy poquito escuchaba. Yo debo volver a ver el video. Lo único que sí pude entender es que por medio de lo que se está viendo en el país, muchas empresas van a caer. Sí, bueno, ¿qué más? Apreciados. ¿Qué incidencia pudimos haber tenido frente al Silicon? Básicamente hubo una crisis que se presentó con una entidad financiera. De hecho, en Colombia tuvimos una situación el año pasado, si no me equivoco, con una compañía Viva Colombia. ¿Se acuerdan? Básicamente Sí. Viva Colombia se declaró en quiebra. Y pues no pudieron ayudarla porque en el momento que se pudiera ayudar a la compañía se iba a presentar un efecto dominó, que era lo que hacía, lo que básicamente el presidente Biden tuvo relación también, dijo que no iba a salvar esa compañía, porque en el momento que la salvara, automáticamente
iban a venirse otras empresas también a decir que tenían crisis económica y eso directa e indirectamente va a afectar la balanza de pago dentro de una compañía porque son los inversionistas, ¿sí? Como tanto también las personas internas que están invirtiendo dentro de la compañía. Entonces miramos que este pequeño ejemplo que de una u otra manera está correlacionado con el tema de balance de pago puede incidir mucho. Hay otros temas que son muy interesantes, como es la gran recesión del 2009, que básicamente hace parte del NC File, que es muy interesante, no sé si lo han visto en algún momento. De hecho, también aparece en Netflix, si lo recomiendo lo puedan ver, como este y otros elementos que nos hacen parte y nos pueden afianzar mucho nuestro conocimiento frente al tema de balanza de pago y la situación que estamos padeciendo. En cuanto a lo que nos dice la compañera, que lo que viene sucediendo en Colombia, sí, eh, pues uno puede decir que es un tema muy relativo también, ¿no? Eh, Toca mirar cómo va venido siendo la incidencia, cómo estamos con los vecinos países. Miramos que la gasolina está impresionante, que eso uno también incide en el precio y los consumos, pero también hemos visto que el tema del precio de muchos productos ha bajado debido también a políticas económicas que ha manejado el país, particularmente con el CEO de Portugal, que es de Almacenes Jara, que a partir de esa intercomunicación que tuvo el gobierno nacional, se ha visto que la parte del consumo, la parte de alimentación ha bajado de precio. No sé si usted ha notado los últimos meses bajó el precio del aceite, de la canasta familiar, como la parte de los legumbres, la legumbre de pronto no, pero sí la parte de la lenteja, los frijoles y otros elementos del arroz, pues es debido a una implementación que hicieron con el CEO en Portugal de Almacenes Jara y de una otra manera se incidió con otros establecimientos como fue Almacenes Ejército, que han venido ya implementando los precios amarillos, no me parece que se llama así, y en la olímpica los precios rojos, ¿cierto? Entonces miramos que directa e indirectamente sí afecta el tema de la balanza de pago frente a nuestro país, ¿vale? Apreciados estudiantes, en ese sentido, invitarlos entonces, es un tema de reflexión, lo que estamos viviendo. No siento más, entonces nos veremos en nuestra próxima clase, ¿no? Profe, Sí, claro que sí. ¿Violima? antes de irse, me gustaría de pronto que habláramos acerca del trabajo que Dale. tenemos pendiente para el sábado, para el domingo. Listo, sí. Listo. Voy a presentarlo inmediatamente. Espérate un momento. Voy a presentar aquí básicamente lo que va a desarrollar de la actividad de trabajo. Entramos aquí a nuestra unidad, extender comunicaciones. Bueno, ingresamos acá a gestión finanzas internacionales. Básicamente, la actividad que a desarrollar de nuestra unidad número 1. Aquí nos aparecen los pasos en el cual inicialmente en un caso estudio van a determinar, nos dicen, a continuación vamos a desarrollar una actividad que nos permita reconocer la estructura de la balance de pago, ¿sí? Básicamente vamos a mirar, a reconocerlo, de acuerdo a la exposición que tuvimos el día de hoy, miramos los elementos que hacen parte de la estructura de pago y vamos a mirar de los últimos años del Banco de la República, ya digo cómo llamamos la información, no cómo la pueden descargar, la importancia del documento contable, donde se recogen las diferencias en las diferentes transacciones que hacemos mención hace poco, que se realiza un país con el exterior. De esta manera deberá identificar y analizar las diferentes operaciones de intercambio de bienes y servicios. Entonces vamos a identificar de acuerdo a la información de esa balanza de pago, la información que les digo, que ya les digo dónde la podemos descargar, el tema de transferencia de capital, pues sería la transferencia de capital, los movimientos, mediante un estudio de casos, ¿sí? El tema de reserva, el préstamos internacionales. Con el desarrollo de esta actividad se espera alcanzar los resultados de aprendizaje orientados. Asimismo, el mercado financiero internacional, la parte de capital de financiación y de cobertura de riesgo, y evaluar
los tipos de cambio, de la dinámica de la balanza comercial y las reservas internacionales. Entonces, básicamente, la primera etapa que ha de tener en cuenta a desarrollar esta actividad colaborativa, recordando que todos los integrantes, si la actividad, si la hacen individual, la envío no solo, pero si es colaborativa, ambos deben de enviarla, ¿vale? Para poderla valorar. Entonces, me encontramos acá que para desarrollar este paso, el estudiante debe consultar con las diferentes fuentes externas de la información de la economía y comercial para poder permitir hacer reconocimiento de la posición del comercio exterior por cada caso, para el caso colombiano, ¿sí? Una fuente de consulta altamente recomendada en cuanto al informe de importación y de balanza comercial de Colombia, en el cual puede ser eh, consultado mediante una página web de estudios económicos del Ministerio de Industria y Comercio como la base que deberá construir en un caso o presentar y se procederá así. Entonces, teniendo en cuenta, debemos de contextualizar un caso X o vamos a buscar un caso de acuerdo a la información puede ser mediante el estudio económico del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, un caso que ustedes conozcan. Y pum, de otra manera se ha cogido la mano con la balanza de pago desde el punto de vista del sistema económico internacional y qué implicaciones tendría en el mercado local. Lo que nos decía la compañera ahora, qué implicaciones debería haber en Colombia, de acuerdo a los rubros que tenemos de la balanza de pago, podría presentarse en nuestro país y justificar básicamente esa teoría que tenemos o la problemática que se puede presentar teniendo una comparación frente a un año o los años consiguientes, los últimos 5 años, cómo ha sido ese aumento o esa disminución frente a la balanza de pago, ¿sí? En ese sentido, la documentación la segunda etapa que es parte de la documentación, deberán hacer un resumen, deberán consultar el resumen anual de la balanza de pago. ¿Dónde conseguimos este resumen anual de la balanza de pago en Colombia? Nos vamos a venir al Banco de la República y lo vamos a conseguir. Venimos acá. Entramos al Banco de la República y nos aparece la parte de estadística. En esta parte que vamos a conseguir el resumen anual y acá está el resumen detallado. Simplemente descargarlo y aquí nos va a aparecer un Excel en donde vamos a mirar cada una de las cuentas que nosotros hacíamos mención. Descargamos este pequeño Excel y analizamos de acuerdo a la situación. Miramos que están lo que son las cuentas corrientes, los créditos frente a los años, pueden ser los últimos 5 años. Vamos a mirar si hemos venido creciendo, hemos venido decreciendo, hemos venido creando dificultades. Básicamente, a eso es parte del trabajo que van a desarrollar ustedes. Cómo ha venido Colombia en el tema de cuentas corrientes, la cuenta de servicios y en cada uno de los rubros que nos aparecen ahí. Básicamente, a eso hace referencia la actividad que ustedes deben entregar, dar como un dictamen frente a esa situación. ¿Vale, apreciada estudiante? Listo, profe. Ujú. Perfecto. Mi compañero y yo pues ya tenemos prácticamente pues como el trabajo y queríamos como exponer el caso a ver si así a modo, pues el trabajo lo hicimos a modo crítico, a modo de análisis e Ujú. interpretación. No sé si de pronto se lo puedo enviar como para que le eche un vistazo o Sí, confiamos en que está bien o lo puedo sí, sí, compartir, sí. no sé. Sí, nos lo puede enviar el correo electrónico y yo de ahí te doy una retroalimentación, no hay ningún lío, ¿vale? Ujú. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Ya no siendo mismo más, lo voy a enviar. bueno, no siendo más, entonces, no se tengan otra pregunta al respecto, apreciados estudiantes. No, por mi parte ya está claro todo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces que pasen una feliz noche y que descansen, ¿no? Bueno, profe, gracias Gracias, igualmente. perfecto. Bueno. Que pasen una feliz noche, entonces, bendiciones.